Buenas noches, nuevamente le doy la más cordial bienvenida a nuestro evento ¿Cómo reforzar tu sistema inmune con la alimentación? Ahora les voy a presentar a nuestro conferencista, Terence Houghton, naturópata, fitoterapeuta, iridólogo, nutricionista y educador en salud. Nacido en Francia, inició su camino en la medicina buscando soluciones a problemas de salud por lesiones que sufrió durante su carrera deportiva, lo que lo llevó a descubrir la conexión entre el estado interno de la mente, emoción, espíritu con el estado físico. De allí comprende que el trabajo interno sobre sí mismo era importante. Se interesó en la medicina china, el taoísmo y el budismo. Esto lo encaminó a estudiar shiatsu y se dedicó a aprender la terapia manual y energética que es el shiatsu. Al final de su formación estudió en Francia medicina hipocrática moderna, con raíces occidentales, y también estudió en Florida, Estados Unidos, en la Escuela Internacional de Desintoxicación. Así que es un profesional muy bien preparado, es uno de los aliados Quanta y hoy nos acompaña para hablarnos sobre cómo reforzar tu sistema inmune con la alimentación. Bueno, Terence, te dejo entonces con el público. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por asistir y muchas gracias a Quanta para darme este espacio, porque para mí es una oportunidad un poquito de compartirles la forma que tengo de ver la salud. Entonces me presento, como lo pueden escuchar, soy de Francia y estudié la naturopatía. Y la naturopatía es considerada como la medicina hipocrática moderna. Entonces me explico. Hipócrates era el padre es considerado como el padre de la medicina, y cada médico cuando terminan sus estudios tienen que firmar el juramento de Hipócrates. Y adentro de estas reglas, una representa muy bien el tema que vamos a ver hoy, y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, les voy a tratar de enseñar de forma simple y corta cuál es la relación entre su alimentación y su sistema inmune, y por qué la alimentación moderna que tenemos, y a veces mismo pensando comiendo sano, estamos haciendo errores en nuestra alimentación y seguimos enfermos y tenemos entonces una caída del sistema inmune. Y con Fronta elegimos el tema de hoy, el sistema inmune con la alimentación, justamente por el virus que hay en este momento, el corona. Y hay muchas personas que tienen miedo de atrapar este virus, pero si tenemos un sistema inmune fuerte, con muy buenos hábitos, no hay espacio para la patología, y el virus no tendrá un impacto fuerte sobre nosotros, sino síntomas livianos. Entonces, tengo especialidad en fitoterapia, es decir, el manejo de las hierbas medicinales, iridología, que es un método de diagnóstico del iris, que indica el estado nervioso de cada órgano y nos puede ayudar a determinar el diagnóstico, el tratamiento que vamos a hacer. En nutrición, el tema de hoy, y me considero más que un médico o terapeuta, un educador en salud, porque como a mí me enseñaron durante mis estudios, en realidad todo viene de lo que estamos aplicando en nuestra vida, nuestros hábitos. Entonces, por eso, antes que todo, soy un ser humano como ustedes, y el conocimiento que tengo es solamente algo que aprendí y se puede compartir de forma muy simple. Entonces, voy a seguir explicando. Entonces, el primero, que es el sistema inmune. El sistema inmune corresponde al conjunto de mecanismos de defensa del organismo. Entonces, se divide en dos tipos, el innato y el adquirido. Entonces, voy a explicar un poquito las diferencias. La respuesta inmune se denomina activación del sistema inmunitario frente a un agente patógeno. ¿Okay? Entonces, los virus, las bacterias, por ejemplo, extraño, por ejemplo, algo que crea una alergia, el polen que entra en mi nariz, y entonces voy a tener una reacción inmunitaria. O interno. También el sistema inmune siempre está buscando limpiar y mantener sano el cuerpo, y por ejemplo, si detecta una célula cancerígena o una célula vieja que está en final de su ciclo, el cuerpo lo va a comer y tratar de destruir, y también, entonces, internamente siempre hay procesos inmunes, ¿vale? Entonces, primero el sistema inmunitario innato, es decir, que lo tenemos cuando nacimos, todos lo tenemos, y la respuesta es no específica, es decir, que es una respuesta general, que es común, que actúa así de forma simple sin tener algo específico. Los tres componentes de este sistema
inmunitario innato son las mucosas y la piel. Son barreras físicas, realmente son las primeras barreras físicas para luchar contra un agente patógeno. Y porque ahora nos piden de poner un tapaboca para protegerse del virus, porque dicen de poner guantes. Entonces, porque la piel como tal tiene un método de defensa, es decir, que el virus, si cae en mi piel o en mi mano, no va a entrar en mi cuerpo. Para que llegue a entrar en mi cuerpo, me tengo que tocar la boca o el ojo o el oído, y ahí hay una oportunidad para el virus de entrar. Y la segunda, entonces, barrera son las mucosas. Y las mucosas es lo que hace la relación entre el medio externo del cuerpo y el medio interno, ¿ok? Entonces, eso es la primera barrera. Después tenemos los jugos estomacales y las bacterias del colon. Ahí, las bacterias del colon es lo que llamamos en el día de hoy el microbiota intestinal y antiguamente la flora intestinal. ¿Okay? Es muy recién el estudio de estas bacterias, más o menos 20 años, 25 años máximo, iniciaron a darse cuenta que el sistema inmune de las bacterias, principalmente del colon, pueden representar hasta 80% del sistema inmune. Y colon es directamente relacionado con la alimentación, y entonces si no comemos bien, dañamos el colon, cambiamos la química, el pH, la acidez de esas bacterias, y entonces el sistema inmune se cae. Y los jugos estomacales tienen un rol no solamente de digestión, sino también por el pH muy, muy ácido. Tiene un rol de matar, por ejemplo, parásitos o bacterias que no son como saludables para el cuerpo, y entonces el pH las va a quemar, las va a matar, y por eso los jugos estomacales entran en el sistema inmune. Y también tenemos glóbulos blancos que son generales, como los neutrófilos y los macrófagos. Voy a explicar un poquito su rol después. Destruyen los agentes extraños y las células dañadas. Entonces, ahora el sistema inmune adquirido o específico. Entonces, acá hablamos de glóbulos blancos. Se dividen principalmente en dos categorías: linfocitos T, y aquí pueden ver a la derecha en el esquema, al centro del pecho tenemos el timo. Y el timo es donde maduran los linfocitos T después de haber crecido y fueron fabricados en la médula ósea. Después migran al timo y en el timo maduran. Por eso se llama linfocitos T, T como timo. Y ellos entonces lo que hacen es detectar y destruyen las células infectadas y células malignas. Por eso están en la sangre, se pasean, y cuando ven algo malo, un antígeno, que es algo patógeno o extranjero al cuerpo, lo marca o lo ataca para comérselo. Y los linfocitos B producen anticuerpos que detectan y destruyen las células infectadas. Entonces, los anticuerpos son, lo vamos a ver acá. Primero voy a hablar un poquito de la inmunidad innata. Ven entonces las bolitas acá arriba a la izquierda que parecen como cosas de mecánica, como piezas de mecánica, son los microorganismos patógenos. Y la barrera epitelial es lo que consideramos la piel, la primera barrera. Entonces, si entran ahí, que pasan esta primera barrera, lo que hay en la inmunidad innata es que hay fagocitos, que son los macrófagos, que ellos, cuando detecten algo malo, ven que el virus, bueno, el patógeno, el microorganismo, entra dentro de esta célula y ellos se lo comen para destruirlo. Y las células abajo, NK quiere decir natural killer en inglés, y natural killer quiere decir células que matan de forma natural. Entonces, estas siempre están paseando en la sangre, y cada vez que detectan algo malo, lo atacan y para comérselo, y después los fagocitos arriba vienen y comen y entonces reciclan el elemento patógeno. Y la inmunidad adaptativa, por ejemplo, los linfocitos B, ven que por encima hay un círculo, y por encima hay como unas garras en forma de yeta que van a marcar el antígeno, es decir, la molécula patógena no aceptada del cuerpo,
se van a multiplicar y van a fabricar anticuerpos, y estos anticuerpos se van a fijar y capturar estos elementos patógenos para poder destruirlos y regular. Y ahí los linfocitos B, por ejemplo, cada vez que encuentran un tipo de virus distinto, por ejemplo, la gripa, la influencia o otros tipos de agentes patógenos, van a recordarlo y vamos a guardar siempre adentro de nosotros mismos una memoria, y cada vez que este mismo tipo de patógeno va a entrar en el cuerpo, estos linfocitos lo van a reconocer mucho más rápido y la respuesta inmune va a ser mucho más adaptativa, rápida, para poder neutralizar este tipo de patógeno. Y los linfocitos T, entonces, lo que hacen es que se detectan el agente patógeno, después se multiplican y fabrican unas proteínas que mandan señales para atraer las células fagocitas que se van a comer los patógenos, o atraer los linfocitos B para que fabriquen sus anticuerpos para atacar la molécula antígena, ¿sí? Entonces, y ahí viene el punto clave. Para su funcionamiento, el sistema inmune necesita una fuente de energía. Como somos seres vivos, tenemos un metabolismo, y más la demanda es alta, más vamos a necesitar un metabolismo alto. Por eso el sistema inmunitario es muy activo desde un punto de vista metabólico y requiere una gran cantidad de combustible, como cualquier otro tejido activo. ¿Y cuáles son los combustibles en el cuerpo? Son los nutrientes que entran en nuestro cuerpo. El primero es el oxígeno, pero también tenemos los alimentos que vamos a comer. Y ahí viene la explicación y la relación directa. Es que los nutrientes que se necesitan son de las dos categorías famosas en nutrición, son los micronutrientes y los macronutrientes. Entonces, los macronutrientes son las fuentes de energías principales que son presentes en cantidad grande en nuestra alimentación, que son los carbohidratos, entonces todo lo que es cereales, harinas, frutas y verdura, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas, que todo el mundo conoce las proteínas, entonces no tengo que explicar. Los micronutrientes son los nutrientes que llegan en cantidades mucho más pequeñas, pero que son iguales de importantes, hasta más importante para mí, porque hay una obsesión en la nutrición moderna en, necesitas tu proteína. ¿Has comido proteína? Hoy tienes que comer proteína. A cada plato hay que necesitar proteína, pero nunca la gente o los nutricionistas se enfocan en los micronutrientes, y para mí es un punto clave en nuestra época de recargarse en micronutrientes, porque tienen un rol muy importante en el sistema inmune y las patologías actuales. Y ahí hay una persona que admiro mucho, se llama Linus Pauling. Él tuvo 2 veces un premio Nobel. Y si me acuerdo bien de las cifras, creo que máximo 6 personas en el mundo tuvieron 2 veces un premio Nobel. Entonces no es cualquier persona. Y si él dice esto, lo podemos usar sus palabras como punto de referencia. Y dice, cada dolencia y cada enfermedad puede encontrarse en una deficiencia de un mineral orgánico. Y adivinan que un mineral que es un micronutriente. Y entonces él lo que considera es que cualquier patología o cualquier dolor tiene su causa viniendo, o sea, la causa viene de una falta de micronutrientes. Y la alimentación moderna no nos aporta micronutrientes necesarios para tener un metabolismo adecuado, un cuerpo que funciona de forma adecuada. Y aquí esto es una escala del pH. Y van a ver que es súper interesante entender el pH de los alimentos, porque cuando ingerimos muchos productos ácidos, uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo es de neutralizar estos ácidos utilizando las reservas alcalinas que tenemos en el cuerpo. Y quiero aclararles un punto que es súper importante. Entonces, cuando vamos por debajo, de 1 a 7 es considerado ácido, y de 7 a 14 es considerado alcalino o básico. La sangre es ligeramente alcalina, ligeramente, ¿ok? Y una de las leyes que tiene el cuerpo
es de mantener siempre el pH de la sangre entre un pH de 7.35 y 7.42 en promedio. Si sale el pH de estas medidas, podemos tener un coma o una patología grave, y por eso el cuerpo siempre va a mantener mecanismos para poder mantener esta homeostasis del pH. ¿Ok? Entonces, voy a seguir. ¿Y cómo funciona este sistema de neutralización de los ácidos? Es bastante simple. Siempre es equilibrio. ¿Ok? Entonces, tenemos que neutralizar. Una molécula ácida, es decir, que es cargada positivamente, está neutralizada por una asociación a una molécula alcalina. Es decir, que si yo hago entrar, miren acá, si yo tomo un soda o una gaseosa o azúcar o queso, bueno, o un pedazo de carne o un dulce, un producto industrial, estos productos son muy ácidos. Y como no son cargados en micronutrientes alcalinos, lo que pasa es que mi cuerpo, o el cuerpo de ustedes, el cuerpo de cada uno, va a usar esta reserva alcalina, que son, mirámoslos al centro de la imagen, las reservas alcalinas principales del cuerpo son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Son los minerales principales alcalinos. Entonces, siempre si llevo un tiempo o años sin tener productos alcalinos que entran en mi cuerpo, voy a acidificarme y, o sea, perdiendo mis reservas minerales. ¿Y dónde están las reservas minerales principales del cuerpo? Los dientes, el pelo, los huesos y los minerales que hay dentro de los órganos. Y, por ejemplo, uno que puede ser fácil de entender, que es la artrosis o la artritis. Es como hay demasiada acidificación en el cuerpo, el mismo cuerpo va a utilizar las reservas de calcio en la zona localizada, neutraliza el ácido, entonces pierde sus reservas de calcio, y entonces como perdimos las reservas de calcio en los huesos, se solidifican, se cristalizan y tenemos dolores. Y el exceso de ácido, y les puedo decir, según mi experiencia, todas las patologías crónicas, inflamación crónica, y como dice Linus Pauling en su citación, todas las patologías tienen un problema de micronutrientes. ¿Y por qué? Porque como comemos mal, como somos estresados, como ponemos agua contaminada, respiramos aire contaminado, hay muchas moléculas ácidas que entran en el cuerpo y perdimos cada vez este capital de minerales alcalinos, y entonces todo esto lleva a no tener los nutrientes suficientes para tener el metabolismo adecuado para que funcione de forma óptima el sistema inmune y muchos otros sistemas. Todo está relacionado ahí. Y ahí viene lo que llamamos la desmineralización del cuerpo, la inflamación crónica, la bajada del sistema inmune, ¿sí? Y es súper importante tener clave esto, porque si uno entiende que al poner muchos productos alcalinos en mi cuerpo, mi sistema inmune se va a reforzar. Entonces, les voy a decir la lista principal de los alimentos ácidos, inflamantes y desmineralizantes. Y si pueden anotar o apuntar, es súper importante entender esta categoría y tratar de eliminarlos de la alimentación, porque en nuestra época es realmente clave cambiar la alimentación para no enfermarse. Entonces, ok, el número 1 para mí es el gluten. Mismo si hay personas que no tienen problemas con el gluten, es decir, que comiendo pan no les crea problema digestivo, el punto es que como estamos en Sudamérica y en Colombia, hay un contrato de mercado libre, no me acuerdo cómo se llama, con Estados Unidos, y los gluten, o sea, no, los trigos, harinas que vienen, son completamente fumigadas con dosis altísimas de glifosato. El glifosato es un producto químico que es un herbicida, el Roundup, que es muy cancerígeno y que crea muchas patologías como lesiones neurológicas, altera el microbioma intestinal y baja nuestras defensas. Automáticamente, si yo pongo un producto que está hecho para hacer morir la vida, que sea plantas o insecticidas, etc.,
yo me mato a mí mismo. Entonces mi sistema inmune se va a caer. Y por eso, solamente por el hecho de comer una dosis alta de glifosato, no recomiendo el gluten. Y el gluten es una molécula que es un pegante. Glue en inglés quiere decir pegante, ¿ok? Entonces, si ustedes comen este producto pegante, se pega a las paredes intestinales y ahí es puerta abierta a los patógenos, porque los patógenos y los parásitos, la naturaleza los utiliza como recicladores de problemas. Si uno mira un ecosistema, los hongos crecen siempre para reciclar la materia orgánica. Entonces, nosotros, si comemos basura y que se queda dentro del cuerpo, es puerta abierta a patógenos y entonces el sistema inmune tiene que lidiar con muchísimo más ataques y entonces tenemos el sistema inmune que se cae. Además, el gluten es un neurotóxico, puede crear patologías autoinmune por una proteína que tiene que crear una permeabilidad intestinal, entonces el colon se abre y después todo el resto de lo que comen puede entrar en la sangre y crear más agentes patógenos que entran en la sangre porque la primera barrera de defensa, que es la piel y la mucosa, está rota. Es como un colador que normalmente se defiende, ya está abierto y todo puede entrar. Entonces, por eso recomiendo quitar el gluten. Lo que tiene gluten es cebada, trigo, avena, centeno y todos los primos de granos para hacer panes. Número 2, que para mí también es muy clave, son los lácteos. Los lácteos están hechos para la especie de cuál viene, es decir, si son lácteos desde la vaca, son para las vacas, para las terneras. Nosotros somos mamíferos diseñados para tomar la leche de nuestra mamá y nunca la leche de un animal que hace 600 kilos. La leche de vaca es demasiado cargada para nosotros y crea una acumulación de productos ácidos porque aunque dicen que hay mucho calcio y que el calcio es muy alcalino, tiene muchísimo más fósforo y el fósforo es un mineral ácido. Entonces los productos lácteos son acidificantes y yo creo que sobre los 344 participantes, muchos no digieren los lácteos, se les crean tal vez reflujo o acidez estomacal, simplemente porque es muy ácido y no está adecuado para el ser humano. Entonces recomiendo realmente quitar todos los productos lácteos para evitar la inflamación crónica y también la fabricación de mocos, porque los lácteos son productos mucógenos que crean una congestión fuerte. Entonces, si ustedes tienen niños, nietos, sobrinos que siempre sufren de gripa o de congestión o de problemas de eliminación vía las heces, que son con olores muy fuertes, tratan de como dar una palabrita a los papás o a la familia para que traten de quitar estos productos porque para los niños es realmente terrible, terrible, terrible. 3, azúcar. Y lo siento para los colombianos, no importa que sea azúcar blanco o morena o panela, desde el momento que es caña de azúcar, es acidificante. Y el azúcar es muy adictivo. Entonces, eso realmente es uno de los problemas del siglo. Entonces, recomiendo quitar los productos dulces y reemplazar entonces por endulzantes que son mucho más naturales y que también pueden tener propiedades antivirales, antibacterial natural, como por ejemplo la miel de abeja pura. O la stevia, que por ejemplo para los diabéticos o las personas que tienen problemas de azúcar acá, que nos escuchan, la stevia pura, no la cajita que compra al supermercado, sino la hierba, tiene propiedades de regular la glicemia, entonces pueden endulzar o con miel o con stevia. No recomiendo el sirope de agave, porque el sirope de agave tiene un índice glicémico alto. Entonces altera el metabolismo. Y acá, eso es muy, muy común en Colombia y Sudamérica, las grasas que son perjudiciales. Entonces, perdóname mi acento, perjudiciales. Las margarinas, que son las barritas de mantequillas vegetales. Es muy problemático, crea problemas cardiovasculares, tapan las arterias, dañan la circulación, aumentan
por efecto de estos productos sobre las arterias, aumentan la presión arterial y también son relacionados con niveles de triglicéridos más altos y colesterol más alto. Entonces es importante evitar las 4 que escribí acá. Soya, girasol, canola, maíz, es similar en que compran los tarros general, o sea, de aceite vegetal, puede ser una mezcla de los 4. Y aparte del girasol, las 3, maíz, canola, soya, son transgénicas. Y como el trigo, que viene de Estados Unidos, son muy fumigadas y son genéticamente modificadas para aguantarse una dosis de químico que es completamente fuera de lo normal. O sea, si primero consideramos que poner químico en un producto es normal. O sea, para mí no, es importante comer orgánico, pero ahí es realmente fuera de lo que podemos imaginar y entonces todos los días estamos comiendo este tipo de aceite y de grasa que nos hace mucho daño y también efecto que hace caer el sistema inmune porque justamente nos quita nuestras reservas de nutrientes alcalinos para neutralizar las moléculas malas ácidas que contienen estos productos. Y también otro problema, más que todo en los jóvenes, la comida procesada. Y ahí hablamos de comidas rápidas, empaquetados, papitas, frituras, gaseosas, todo lo que es industrial, como por ejemplo todo esto, o está cargando, o todo esto, son realmente muy, muy ácidos, perjudiciales, llenos de químicos, de aditivos, que crean entonces una acidificación en el cuerpo y como les dije, si hay modificación del pH al nivel del colon, es puerta abierta a parásitos, a un cambio en el microbiota intestinal, entonces flora intestinal para los que no recuerdan, y nuestras defensas primeras, hasta el 80% de nuestras defensas se van a caer, literalmente. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, quitar estos productos. Y ahora hablamos del contrario, que es realmente los productos que son saludables cargados en micronutrientes. Los micronutrientes son los minerales, que son alcalinos, las vitaminas, las enzimas y los fitoquímicos. Aquí podemos ver, entonces en esta foto, tenemos jengibre, tenemos tomates, tenemos uvas, tenemos frutas, tenemos hojas verdes, hinojo. Todo esto son productos que dan un resultado al final, una vez ingerida y digerida, alcalino en el cuerpo y ayuda muchísimo para la salud intestinal, para el microbiota, para las defensas. Y aquí también tenemos otros tipos de productos que son cargados en micronutrientes, que son las grasas saludables, los aguacates, por ejemplo, las nueces y las semillas, que son muy, muy interesantes porque tienen todos esos productos, tienen propiedades para regular un tipo de patología o un tipo de factor sanguíneo, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, la inflamación, etc. Entonces, es clave entender que más voy a comer cosas saludables, naturales, lejos de un proceso industrial y lo más cerca posible de su estado natural, más voy a tener nutrientes que van a hacer subir mi sistema inmune. Entonces, los alimentos que son cargados en micronutrientes y que ayudan para el sistema inmune son las verduras, las frutas, las grasas saludables y los germinados. Entonces, los germinados son básicamente las semillas y nueces que germinan, y los granos también, que germinan y al germinar, y así, eso es algo que utilizo mucho en práctica, al germinar el potencial enzimático, es decir, que ayudan a digerir los productos y asimilarlos, se multiplica muchísimo y entonces el potencial curativo y nutritivo es muchísimo más alto que el grano en su estado normal. Una vez germinado, por ejemplo, una lenteja, en su estado dormido, versus, o en comparación a su estado germinado, o sea, no tiene nada que ver, es realmente noche y día en comparación al poder curativo que tiene.
Entonces, recomiendo mucho los germinados. Y más que todo, cuando estudié en Estados Unidos, se daba a 80% del plato cosas germinadas justamente por el poder anticáncer, anticolesterol, bueno, muy nutritivo, muy medicinal para sanar la gente. Y en la clínica donde estaba era 100% crudo y vi gente sanarse de SIDA, sanarse de cáncer, bueno, sanarse de muchas patologías. Entonces, los nutrientes principales que actúan para participar a un funcionamiento adecuado y bueno del sistema inmune son las vitaminas A, C, E, D y el grupo B. Voy a hablar principalmente de la A, C, E y D y los minerales zinc, hierro, entre otros. ¿Ok? Entonces, aquí. La vitamina A son las famosas beta-carotenas, ¿saben? Entonces, las zanahorias, las verduras oscuras, el brócoli, los zapallos, las oyamas son cargados en vitamina A, pero más que todo, por encima realmente de todo, lo que son los productos que son más cargados en vitamina A son las algas. Y en cuanto hay spirulina, que es realmente una de las algas que tiene más vitamina A en el mundo natural, es decir, sin extracción o sin que sea un complemento. El rol de la vitamina A es un antioxidante fuerte, es decir, que neutraliza los radicales libres, que son moléculas ácidas. Protege el organismo de las infecciones y ayuda a la visión y al crecimiento de los huesos. Y para mí, entonces, la vitamina A es importante justamente para la protección contra las infecciones. Y como hay este miedo en este momento del virus, de coger esto, más tienen entonces un nivel de vitamina A alto, menos hay espacio para que el virus pueda crecer y entrar en su cuerpo. La vitamina A también, si ustedes comen suficientemente verde y verdura, no les van a hacer falta. Entonces es súper importante la vitamina A. La vitamina C protege contra el estrés oxidativo y mejora la función de las células inmunes. Mejora la absorción del hierro y ayuda a la cicatrización. Importante en el sistema inmune la cicatrización, porque si algo no se cicatriza, es puerta abierta también para la entrada de patógenos. ¿Saben? Cuando una herida se coge una infección, es porque ahí hay patógenos o bacterias no deseables que entran en el lugar y empiezan los problemas. Entonces, las mejores fuentes de vitamina C son las frutas como las guayabas, bayas, melones, cítricos y verduras verdes, como el perejil, el brócoli, las oyamas, los pimentones y el camote. El camote es la batata dulce. ¿Saben que comer un pimentón al día les da la dosis de vitamina C diaria? Entonces, en realidad la vitamina C no hace falta si uno come bastante productos frescos. Ahora la vitamina D. La vitamina D es muy importante en el metabolismo del calcio y del fósforo. En realidad la vitamina D no es una vitamina, actúa más bien como una hormona. Optimiza el funcionamiento de los glóbulos blancos vía la activación de enzimas, ayuda para proteger de los resfriados, o sea, cuando uno coge frío. Y, por ejemplo, para el corona, como es un virus que ataca la esfera pulmonar, entonces es relacionado con los fríos. Las mejores fuentes, entonces, sin buscar en la alimentación. De lejos, exponerse al sol es clave para la vitamina D. Realmente insisto mucho a la exposición solar. Y yo veo que en Colombia muchas personas, más que todo las mujeres, tienen miedo a exponerse al sol porque se les van a manchar la piel, porque van a tener un cáncer, etc. Y les voy a contar un estudio que fue realizado en Suiza sobre 60.000 mujeres que han seguido durante 25 años. Y había dos grupos. Principalmente había las que se exponían al sol sin crema y las que se ponían al sol, pero siempre con crema protegiéndose. Y resulta, 25 años después, las mujeres que ponían crema y que no veían el sol porque la crema bloquea la fabricación de vitamina D, tenían más cáncer al final. Entonces el sol para mí es vital. El punto es realmente de respetar la sensación que les indica su cuerpo. Y es decir,
siempre, no importa el clima, no importa el calor, los primeros minutos o la primera media hora, depende del tono de piel, es agradable. Cuando el sol es agradable y que la sensación se hace sentir bien, es que todavía el cuerpo está recibiendo su vitamina D, fabricando todos los procesos que ayuda el sol, porque además también regula para el estrés y ayuda a regenerar el sistema nervioso. Y una vez que la piel empieza a picar o a hacer caliente o que esta sensación no es agradable, salir del sol o taparse, así uno no necesita crema, porque miren cómo soy blanco, yo nunca pongo crema y solamente que es que escucho mi cuerpo y así uso mi propio cuerpo para fabricar la vitamina D. Y es muy importante la vitamina D para el sistema inmune. Miren, ¿por qué todas las personas en Europa y Estados Unidos, en el norte, son deprimidos en invierno? ¿No? Es porque justamente la depresión está relacionada también con una caída del sistema inmune y porque no hay sol. Es que el sol es clave para nosotros, ¿no? Entonces exponense al sol es lo que recomiendo. Y si no pueden, porque siempre están adentro, hay una vitamina D líquida en cuenta que es realmente de súper buena calidad que uso para mí y para mis pacientes, porque a veces las personas no se exponen al sol porque no pueden o porque el clima no lo permite, entonces una suplementación en vitamina D puede ser necesaria. Y después volvimos a lo mismo. Vitamina D también es muy cargada en las algas, entonces spirulina o algas marinas, pescados de mar pequeños como las sardinas, que son muy cargadas en vitamina D, o el salmón, por ejemplo, los frutos de mar y los líquenes. Seguimos la vitamina E. Entonces, mejora la actividad inmune, ayudando a la fabricación de anticuerpos. Mantiene la piel y los ojos sanos también. Entonces, tiene un rol muy importante en la activación de las células inmunes. Y también las mejores fuentes son algas, otra vez la espirulina, los aceites extra virgen. Ahí el aceite de oliva, perdón, es muy bueno para la vitamina E, es muy cargada en vitamina E. Y, por ejemplo, les hablé de grasas que no eran saludables. Les recomiendo pasar a aceites que no son refinadas, de primera presión y de buena calidad, para poder tener muchos antioxidantes y no tener estos problemas cardiovasculares a largo plazo. Y también todos los vegetales verdes son cargados de este producto. Ahora los minerales que son importantes. El zinc trabaja en la sanación de heridas, aumenta la resistencia del cuerpo contra los virus y los resfriados. ¿Por qué siempre se vende el complemento zinc más vitamina C? Porque trabajan de par realmente en la misma actividad. Son cofactores en la actividad de la resistencia frente de los agentes patógenos como los virus y los resfriados, son realmente amigos, como hermanos. Las mejores fuentes en realidad son proteínas animales en términos de cifras, pero no lo recomiendo porque ahora los alimentos animales son alimentados a base de concentrados. Y estos concentrados son las mismas harinas y granos transgénicos. Y los animales pueden concentrar la dosis de químico que tiene la planta hasta 300 veces más. Entonces, comer 1 gramo, por ejemplo, de carne de cerdo, puede ser hasta 300 veces más cargado en el glifosato, que es el uso principal en estos productos, que en la misma soya, por ejemplo. Entonces, por eso no recomiendo buscar el zinc en las proteínas animales. Mejor, más bien, en los granos, las semillas, las nueces, el cacao también está cargado y las algas, espirulina otra vez. Es increíble, realmente las algas es realmente muy bueno. Por eso los japoneses y los asiáticos que comen muchas algas tienen mucho menos patologías que nosotros, porque todos los días comen algas. El hierro, entonces, el rol interviene en la fabricación y maduración de glóbulos blancos, y sí, no solamente en los glóbulos rojos, también en los glóbulos blancos son importantes. Otra vez las algas, los órganos de animales, por ejemplo, el hígado es muy interesante para el hierro, y verduras oscuras. El hierro, entonces,
a veces hay anemia por una falta de vitamina B12 y también por una falta de vitamina D, porque todo esto son cofactores que si uno hace falta, el proceso químico no se realiza de forma correcta. Entonces, es importante, si hay personas que tienen anemia o mujeres que pierden mucha sangre durante su periodo, de verificar. Entonces, vitamina D, hierro, vitamina B12, cómo funciona la tiroides y cómo funciona el hígado, ¿vale? Entonces, ahora voy a hablar un poquito de los fitoquímicos. Y para mí eso es un mundo increíble, es muy potente para la salud. Los fitoquímicos, ¿qué son? Son los productos que se encuentran solamente en el mundo vegetal. Y en general son súper fuertes en colores. Entonces, imagínense un repollo morado, o un brócoli verde oscuro, o por ejemplo, unas granadas, unas frutas que son muy rojas, o unos pomelos que son muy rojos, o uvas de color muy fuerte. Más color, y eso es importante, más color tiene el alimento vegetal, más está cargado en fitoquímicos. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, en la zanahoria es de un naranja muy fuerte, son los carotenoides, ¿ok? Como ahí de ahí viene la beta-carotena. Los flavonoides, los isoflavonoides, yo creo, licopeno, etc. Todo esto se encuentra en el mundo vegetal. Y se encuentra en las nueces, las semillas, las frutas, plantas, vegetales. Ay, perdón por el ruido. Pero no se encuentran en los granos ni las harinas. Entonces, es importante cargarse y tener principalmente en su plato productos que están cargados en fitoquímicos pocos cocidos. Porque, ¿cuál es el problema también de la deficiencia que tenemos en nuestra época? Es la cocción, que es demasiado alta en temperatura. Todos los productos procesados y transformados son calentados a alta temperatura. La leche pasteurizada, las galletas horneadas, etc. Somos el único animal en el planeta que cocina sus alimentos. Es decir, de la bacteria hasta la ballena, pasando por el elefante o el león, ningún animal cocina sus alimentos. Y los micronutrientes son termosensibles. Y me gustaría que salen de esta conferencia con esto en la cabeza porque es súper importante. Es decir, que si cocinan demasiado todo o que todo está cocinado, siempre van a tener una deficiencia en micronutrientes. Por eso recomiendo muchísimo los jugos verdes de extractor, los germinados que son crudos, muchas ensaladas, fruta para las personas que pueden, si no tienen problemas de azúcar, etc. Lo más natural posible. Entonces, seguimos. Ahora voy a hablar un poquito del microbiota intestinal de los seres humanos. Entonces, voy a destruir un punto, un miedo que tenemos. Entonces, tenemos 10 veces más bacterias que células. ¿Okay? Entonces, se dice que los microorganismos que tenemos representan 90% de lo que nos compuesta en nuestro cuerpo. Dentro del microbiota intestinal tenemos principalmente bacterias, viruses, y sí tenemos más viruses que bacterias. Y en el mundo natural, para calmar el miedo que tenemos contra el coronavirus, hay 10 veces más viruses que bacterias en el mundo. Entonces, literalmente son los viruses que manejan el mundo. Entonces, no hay que tener miedo de ellos. O sea, ellos se pueden desarrollar solamente si nosotros somos débiles. Por eso las personas que se mueren del coronavirus, uno lo puede ver, si busca bien, son principalmente gente que ya tenían problemas de salud. No son personas sanas, básicamente. Entonces tenemos viruses, bacterias, hongos y levaduras y a veces parásitos. Siempre hay parásitos. Entonces, el punto es que si hay acidificación en el microbiota intestinal, lo que va a llegar a pasar es que las bacterias saludables no les gustan tanta acidez, se caen y después es aumentación de viruses, aumentación de levaduras y hongos y aumentación de parásitos. Por eso, más estamos sanos,
más las bacterias, como un ejército, controlan y guardan bajo control los hongos, los virus y los parásitos. Entonces, los probióticos son las bacterias saludables que viven y colonizan nuestro colon. Y es muy importante comer probióticos en nuestra época porque ahora, bueno, antes, todo lo que comíamos eran fibras y productos prebióticos que alimentan las bacterias que viven dentro de nuestro colon. Pero ahora, como hay demasiado acidez, a veces, bueno, perdón, no a veces, porque en lo que veo en mi práctica con los pacientes es que en muchos casos hay una disbiosis intestinal, es decir, que hay un desequilibrio de estos microorganismos y del pH dentro del colon y empiezan los problemas de salud. Entonces, cuando uno mejora su flora intestinal, utilizando probióticos, tenemos todos estos efectos. Entonces, mejoramos las alergias, el perfil lipídico, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones urogenitales, infecciones por Helicobacter pylori, gastroenteritis, diabetes de tipo 1, caries, gingivitis, diarreas, colitis, úlceras, colon irritable, enfermedad de Crohn, SIBO. SIBO es un sobrecrecimiento en el intestino delgado para las personas que se hinchan cada vez que comen, que se vuelven mujeres embarazadas por haber comido. Podemos pensar que es un SIBO. Son antioxidantes, antiobesidad, antimicrobial, antihipertensivo, etc. Bueno, mejor dicho, hay que entender que todo inicia en el colon. Hipócrates ya lo decía, la muerte inicia en el colon. Y podemos hacer el paralelo que cualquier tipo de patología se puede mejorar mejorando la salud intestinal. Entonces, les recomiendo realmente de ver la conferencia del doctor Cuellar, que lo hizo la última vez, sobre el colon, porque el colon realmente es implicado en todas las patologías a un nivel o a un otro. Donde hay probióticos, entonces en complementos, en cuenta creo que pueden conseguir, y también en las comidas fermentadas, en el vinagre, en los encurtidos, en el kefir, etc. Hay otras pistas que usamos mucho en fitoterapia. Entonces, primero las hierbas medicinales. Y aquí unas que son fáciles de conseguir, que son antivirales. ¿Y por qué uso, les di una lista de plantas antivirales solamente por el virus que está en todas partes? Entonces, el tomillo es un antiviral muy importante, muy fuerte. El ajo, el orégano también. Lo que pasa es que el orégano me encanta porque también limpia toda la esfera pulmonar y es un antiparasitario, una de las mejores plantas para desparasitarse. Entonces, comen orégano, comen ajo, comen tomillo, y el eucalipto, que es disponible en abundancia en Colombia, es también antiviral y muy bueno para todo lo que es respiratorio y para los resfríos y para limpiar el aire. Entonces, cuando había la peste, en francés se dice la pesta, pero bueno, en el medio edad hubo una crisis con una enfermedad muy grave. Son los ratones que lo han dado a los seres humanos y limpiaban el aire, desinfectaban el aire quemando eucalipto. Entonces, si tienen miedo, queman eucalipto en su casa y toman infusiones de eucalipto. La echinacea es una de las mejores plantas para subir el sistema inmune. Insisto mucho ahí porque es realmente una de las plantas que tiene más estudios sobre el sistema inmune. Y los productos de la colmena, como los he dicho, para endulzar, son muy buenos para el sistema inmune. Y todos, desde miel, jalea real, propóleo, polen, y por eso en cuenta, por ejemplo, el ginseng con jalea real es excelente, porque el ginseng es una planta adaptógena que ayuda a mejorar nuestra resistencia al frente del estrés y el cansancio crónico. Entonces, más tenemos energía vital alta y más tenemos entonces una capacidad de resistir al estrés, más tenemos el sistema inmune fuerte. Esas son otras pistas. Entonces, las plantas medicinales en aromáticas o agregar las encima de la comida siempre es interesante para el sistema inmune. He terminado aquí la relación entonces entre los alimentos y la alimentación, bueno, y el sistema inmune. Y aquí les quiero presentar un poquito lo que estamos haciendo con
un amigo mío muy cercano, estamos dando un curso donde enseñamos a la gente todos los hábitos de vida para poder mejorarse y transformar su salud. Y él está especializado en baños fríos, la exposición al frío y respiración para mejorar el sistema inmune y sanar, entonces, patologías graves como, por ejemplo, la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, la depresión. Y yo en este curso me enfoco a enseñar cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema de alimentación, cómo funcionan los ayunos, porque con mis pacientes en mi práctica enseño a muchas personas cómo ayunar, que también es una muy buena forma para sanarse y levantar su sistema inmune. Pero ahí no es alimentación, son más bien hábitos. Y entonces le vamos a dar también una conferencia gratuita cada domingo y cada miércoles. Si quieren participar y aprender un poquito sobre este tema, están bienvenidos. Entonces, aquí he terminado mi presentación. Si quieren, me pueden seguir en redes sociales donde hago videos pequeños sobre temas de salud, cómo mejorar las patologías crónicas, los problemas de colon, y doy recetas de jugos verdes y de plantas, etcétera. Entonces, ahí me pueden seguir. Y si no, entonces, antes de la cuarentena atendía pacientes en Cuanta, gracias al doctor Ospina, lo agradezco mucho. Si me ves, muchas gracias, Juan. Aquí me pueden contactar directamente a mi número de teléfono si quieren consulta y asesoría personal para mejorar sus hábitos y sanarse o solamente queriendo mejorar su forma de vivir. Entonces, muchas gracias por participar y creo que ahora vamos a pasar a las preguntas. Sí, muchas gracias, Tere. Muy interesante, de verdad, toda la charla y la experiencia con la que cuentas y con la que tratas el tema. Bueno, acá ya tenemos varias preguntas y Carolina Vargas nos dice, para el calcio, ¿qué otra fuente hay que no sean los lácteos? ¿Por dónde más podemos consumir? Muy buena pregunta. Entonces, mira, primero vamos a quitar el hecho que necesitamos entre 1 gramo y 1,2 gramos de calcio, porque en los países, por ejemplo, como Colombia, Estados Unidos, Francia, la industria lechera es muy fuerte, entonces es un lobby que tiene influencias políticas que nos dicen que necesitamos hasta el doble de lo que dice la OMS. Entonces, un adulto promedio necesita entre 520 y 560 miligramos de calcio, lo que es súper fácil conseguir. Las hojas verdes son muy cargadas en calcio. Tienes el perejil, el brócoli y toda la familia de crucíferos, es decir, la rúcula, los repollos de Bruselas, los brócolis, los coliflor, bueno, toda la familia de los repollos son cargados en esto. También tienes los higos o las brevas y también tienes las almendras y unos frutos secos que son cargados en calcio. Dentro de esto, el ajonjolí, que es una de las semillas más cargadas en calcio. Perfecto, gracias, Terence. Rocío Alarcón nos pregunta, ¿no siempre se puede acceder a las verduras y frutas orgánicas? Sí. Respecto al pescado, se dice que está muy contaminado, en especial por el mercurio, me imagino. ¿Qué hacer al respecto? Sí, entonces, mira, entre elegir granos o harinas que de cualquier forma no son orgánicas y verduras que no son orgánicas, siempre te voy a recomendar usar verduras que no son orgánicas, porque aunque tienen los químicos, te van a aportar minerales y vitaminas que son necesarias. Al contrario, por ejemplo, los productos animales son mucho más cargados y entonces, al final, si tú calculas el por y el contra, siempre va a ser mejor comer más frutas y verduras que no son orgánicas que seguir la dieta, digamos, clásicas que no es orgánica. Pero lo que te puedo recomendar es que lavas muy bien tus verduras y hay varias formas de lavarlo. Entonces se puede usar el extracto de semillas de pomelo, perdón, el bicarbonato y el vinagre. Entonces tú dejas remojar unos 15 minutos dentro de estos productos y ayuda a lavar un poquito los químicos. Y si realmente son muy tratadas, quitar la piel. Entonces, por ejemplo, si compras una zanahoria, quitas un poquito la piel, siempre ayuda
para bajar los químicos. Pero mira que si uno empieza a hacer conciencia de lo que come y que para de comer productos industriales o comer afuera y hacer ayunos, es decir, reducir un poquito la ingestión de comida, tienes lo que gastas en cosas que son menos saludables, lo puedes gastar o invertir en cosas más saludables. Eso es mi recomendación. Perfecto, Terence. Tenemos otra pregunta. Isaura Vargas nos pregunta, ¿a través de qué medio serían las charlas los domingos? Creo que les va a enviar una invitación a los correos, Terence. Sí, los vamos a invitar al correo si es posible y ahí van a entender más de cómo es el curso y todo el proceso, donde vamos a entregar, o sea, toda la experiencia que tengo y todos los puntos claves que considero que son importantes para poder mejorar su salud, los vamos a enseñar en un curso de 5 semanas. Y en la charla vamos a hacer la presentación más unos tips y puntos claves para mejorar su salud que son simples de entender. Eso es en la charla gratuita. Uy, qué bueno, Terence. Acá Rosemary Toro nos pregunta, doctor, entendí que la avena no debe hacer parte de nuestra alimentación. ¿Por qué sería, Terence? Entonces, no es que debe ser, que debes retirarla, porque si tú consigues una avena que es certificada sin gluten, es aceptable consumirla, pero verificar siempre que sea remojada. Y eso es algo que no expliqué, pero el mundo vegetal tiene un tipo de protección, como una capa, una película de un químico que es antidigestivo y que bloquea la activación de las enzimas y que bloquea la digestión. Por eso la gente tiene, por ejemplo, muchos problemas a digerir granos, porque no lo remojan suficientemente y lo que pasa es que cuando uno lo remoja o que activa, es decir, la pregerminación, los productos tóxicos que pueden tener las semillas, las harinas y los granos se sueltan en el agua, se activan y se vuelven más fácil de digerir. Y por eso, si tú consumes avena, es súper importante entonces remojarla un tiempo antes, como unas 12 horas, botar esta agua donde la avena va a botar estos productos tóxicos y entonces se va a volver más digestible. Pero verifica que sea sin gluten, porque es verdad, no se puede negar, como la avena tiene mucha fibra, el impacto sobre la glicemia no es tan malo y la fibra te ayuda para tu salud intestinal. Lo único que puedo agregar es que el punto que es difícil es de conseguir una avena que es certificada orgánica y ahí es la cantidad de químico que tiene la avena. Y por eso, si tú pesas contra el por, yo, según mi opinión, es mejor evitar un máximo los productos químicos que vienen de Estados Unidos. Y como la avena crece allá, por eso no la recomiendo tanto. Claro, gracias, Terence. Nayibe Leal nos pregunta, claro, tú comentaste cómo tomar la vitamina D a través del sol. Entonces ella pregunta, ¿a qué hora es bueno tomar el sol? Bueno, aunque es paradoxal, para la absorción de vitamina D, los horarios que nos dicen que no hay que exponerse, por ejemplo, entre mediodía y 4 de la tarde, son al nivel de los rayos del sol, son los mejores para absorber la vitamina D. Pero realmente como hay una deficiencia de vitamina D, de exposición solar, yo pienso que cada vez que puedas, sin forzar, porque después de pronto me van a decir, no, pero escuché lo que Terence me dijo y me quemé, etc. No. Entonces, es realmente, cada vez que puedes exponerte al sol, escuchando tu cuerpo, mismo si son los antebrazos, 5, 10 minutos, un poquito la cara, 5 minutos, cada vez que es agradable el sol, nunca te va a hacer daño y nunca te va a quemar. Entonces, tú lo puedes, trata de exponerte al sol cada vez que puedas, siguiendo lo que sientes en tu cuerpo. Eso es el punto clave. Cualquier hora. Listo, gracias, Terence. Hay varias preguntas con respecto a los aceites. ¿Qué aceites recomiendas para el consumo? También por allí vi una pregunta sobre el coco, entonces creo que va relacionado también. Ok, entonces no he hablado del coco, pero para mí el aceite de coco es muy, muy buena, realmente. Y además que es anti-hongo, antiparasital, ayuda realmente para la salud intestinal porque limpia muchas cosas, es un antifúngico. También son cadenas de medias, o sea, es decir, que su estructura molecular no es tan larga
y el hígado le encanta utilizar el coco como energía. Entonces, es muy buena y también tiene propiedades para ayudar a quemar grasa. Y también es un antiviral, bueno, tiene muchas propiedades medicinales. Recomiendo mucho el aceite de coco. Además que el aceite de coco es saturada de forma natural, por eso tiene este estado sólido, ¿saben? Una grasa saturada es sólida. Una grasa, por ejemplo, una grasa insaturada son los aceites líquidos. Y el hecho que sea saturado tiene una capacidad de aguantarse el calor mucho más estable sin crear tantos radicales libres, etc. Entonces es una de las aceites que recomiendo para fritar, por ejemplo, de vez en cuando. No, no me hagan decir lo que no dije, pero fritar. De vez en cuando. Sí, sí. Sí. Terence, también nos preguntan sobre ejemplos de alimentos germinados. Súper, súper, me encanta eso. El más famoso en Colombia, que es visible en todas partes, son las raíces chinas. Es un frijolito que se llama el frijol mongo, que es muy fácil de conseguir. Además, tú lo puedes germinar en tu casa. Y este tiene un muy buen efecto sobre el sistema cardiovascular y sobre el colesterol y los triglicéridos. Excelentísimo para bajarlo. Y también tenemos entonces, las semillas de alfalfa, las lentejas, los garbanzos, la quinoa germina muy bien. Tenemos los tréboles, tenemos los rábanos, tenemos la rúcula también que germina muy bien. Todos estos son tipos de germinado. Yo pienso que mirando en internet tendrás una lista más precisa, pero esos son unos de los germinados que podemos conseguir fácilmente. Y en ensaladas son riquísimos, la verdad. Y muy saludable. Realmente es increíble el poder que tiene. Da mucha energía. Claro que sí. Y ahora hablando de los probióticos, ¿Sí? encontramos los probióticos. ¿Dónde encontramos los probióticos? Es la pregunta. Sí. Ok, bueno. Mira, los probióticos están de forma natural en tu colon, ¿sí? Y si uno deja quieto el microbiota intestinal, por ejemplo, durante un ayuno, el microbiota, los probióticos se van a restablecer de ellos mismos. Eso se llama homeostasis. Algo que no perturbas vuelve a su estado de equilibrio espontáneo, de forma espontánea. Entonces las tienes adentro. Pero las mejores formas de conseguir probiótico, entonces tienes o los complementos o la comida fermentada. Es decir, los fermentados como los encurtidos en vinagre o los fermentados en, ¿cómo llamas esto? Salmuera, es decir, agua salada. Y ahí, por ejemplo, es muy famoso, por ejemplo, el chucrut o el kimchi, que son fermentaciones de repollo, que son llena de probióticos. También tienes bebidas que tienen muchos probióticos. Por ejemplo, tomarte una cucharada de vinagre con la madre, no pasteurizado, importantísimo, porque si no es muerto por el calor, te va a dar probióticos. También puedes conseguir en el kéfir de agua, que son como bacilos. Y también tenemos las fermentaciones tradicionales, que son muy interesantes, como los masatos, las chicha de piña, bueno, pero antes que se vuelve chicha con alcohol, hay primero una fermentación láctica y ahí, por eso se dice, hay muchas bacterias probióticas que son lactobacilos, ¿sí? Entonces, tú puedes conseguir, por ejemplo, haciendo un masato, fermentar ahí también hay bacterias saludables. En realidad hay muchas formas de conseguir bacterias. Entonces, los kefir, los vinagres, encurtidos, fermentados en salmuera y los fermentados de bebidas. Antes que llegue el alcohol. Claro que sí, gracias. Ya que estás hablando de los kefir, Graciela Gusbet nos pregunta o comenta, tú no recomiendas lácteos, Terence, pero el kefir es producido con leche, aunque tú ahora mencionaste que también en agua. Sí, hay dos tipos de kefir. Hay el kefir de leche y el kefir de agua. Entonces, son dos cepas de bacilos que son diferentes. Entonces, mira que el kefir de leche puede ser como recomendado en algunos casos, pero verificando varias cosas. Tiene que ser leche cruda, leche de una vaca orgánica, feliz, y ahí lo puedes fermentar. Si tú tomas una leche de caja industrial, no vas a tener los mismos efectos y no es tan recomendable. Porque lo que pasa, el proceso de fermentación
es pasar de lo complejo a lo simple. ¿Sí? ¿Okay? Entonces descomponen las moléculas difíciles de digerir en la leche, por ejemplo, la proteína de caseína y el azúcar de lactosa, en formas más simples, es decir, más digerible, y por eso es saludable el kéfir al final. Pero no más que 15 centilitros al día, verificando que no haya ya una inflamación crónica, ni inflamaciones de articulaciones, ni inflamación intestinal, porque ahí no lo recomendaría. Si es una persona saludable que nunca tuvo problemas con los lácteos, tomar un poquito de kéfir crudo, fermentado, puede ser una opción. Perfecto. Por acá, Mariela Osorio nos pregunta, claro, ¿dónde se puede comprar la espirulina? Bueno, ¿en cuánta te la podemos ofrecer? ¿Sí? Hay otra pregunta, Hernando Barrios dice, ¿qué tan recomendables son la leche de almendras, la leche de coco, soya o de arroz? Ahora, entonces, yo recomiendo más la leche de coco más que todas, por cuestiones ambientales, porque las almendras piden mucha agua y Colombia no la produce. Entonces, el coco tú la produce, entonces es más fácil. Es mi opinión si miramos todo, no solamente la salud. Pero si es para la salud, leche de almendra es realmente muy bueno, además te da calcio, es cremosa, pero lo que no recomiendo es realmente comprarla en caja. Lo ideal sería hacerla uno mismo con una licuadora y agua, remojando muy bien antes las cosas, ¿sabes? Entonces, así sueltan los fitoquímicos que bloquean la digestión y la absorción. Es más fácil de digerir y después el resto que te queda, puedes hacer galletas o harina de almendra o hacer otras recetas que son muy saludables. La de arroz no la recomiendo tanto porque el índice glicémico es alto. Entonces, te perturba el metabolismo de azúcar. Entonces, no recomiendo tanto. Pero las leches vegetales es una muy buena opción para reemplazar los lácteos. Perfecto, Terence. Por acá, Irlanda Méndez nos toca un tema clave acá en Colombia. ¿Qué opinión tienes del café dentro de los alimentos? ¿Cómo nos ayuda el café? ¿Qué beneficios tiene el café? Bueno, si el café es de vez en cuando en pequeñas dosis, lo recomiendo. Pero hay que ver algo. Si realmente las personas tienen cansancio o demasiado acidez o un nivel de estrés alto, hay que parar los estimulantes, porque si no, nunca se va a poder resetear y volver a su estado de equilibrio del cuerpo, porque somos completamente drogados a estimulantes. Si no es el café, es el té, si no es las bebidas así, son gaseosas con azúcar, si no es azúcar, son carnes o cigarro. Entonces, siempre estamos usando productos que sobreestimulan y te quita reservas al final. ¿Sabes? Entonces, recomiendo si es café, realmente solamente en la mañana, si se puede, o de vez en cuando si tienes algo específico a hacer, porque es verdad que el café te ayuda a concentrarte, pero que no sea seguido, realmente, porque el café es muy ácido para el cuerpo y puede dañar las suprarrenales en exceso. Pequeñas dosis de café. Uf, Sí. eso es amigo ese tema. Y de la quinoa, Natalia Castiblanco pregunta, ¿la quinoa es saludable? La Sí, haremos. la quinoa es saludable. Además que para los vegetarianos es una proteína completa, es decir, que tiene todos los aminoácidos que, que se necesitan suplir por la alimentación. Entonces, proteína completa es muy cargada en minerales y vitaminas del grupo B, por ejemplo. Germinada es aún más potente para la salud, porque ahí se vuelve 100% alcalina. Tiene buena fibra y me parece muy buena opción para reemplazar, por ejemplo, el arroz o la papa blanca o el trigo. Perfecto. Terence, normalmente cuando nos volvemos vegetarianos o tenemos un estilo de vida vegetariano, ¿Sí? nos vamos muchos hacia los lácteos. Clara Maldonado nos pregunta qué consejos nos puede dar para sustituir el consumo de carne. Bueno, sí, eso es un error. Por eso acompaño bastante personas en el proceso de vegetarianismo, etcétera, porque yo personalmente lo soy. Entonces, ¿me escuchan? Perdón. ¿Sí? Sí, sí, ok. Lo que recomiendo es que no sea una dieta vegetariana a base de granos, harinas y lácteos, sino a base de vegetales, nueces y germinados. ¿Sí? Hay
hay una regla que es muy importante, la llamo las reglas de los 3V. Entonces, uno es vegetal, el V de vegetal, el V de variado y el V de vivo. ¿Sí? Si yo respeto estas 3 reglas, nunca me va a hacer falta calcio ni nutrientes. ¿Aló? Perdón. Sí. Okay. Nos pregunta si puedes profundizar un poco más sobre las plantas adaptógenas. Sí, me encanta. Es un tema que realmente me encanta. Realmente son plantas maravillosas. Lo que pasa con los adaptógenos son sustancias que mejoran la resistencia del estrés, al frente del estrés, o la capacidad a resistir al estrés, reconstruyendo al mismo tiempo todo el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales, que son las glándulas encima del riñón, pero que entonces que dan energía, pero sin que sea un efecto estimulante. Me explico. Lo que pasa, si tú estás bajito de energía, y eso es lo que pasa en muchas personas porque tenemos el sistema nervioso a cero, no podemos dormir, trabajamos con estimulantes porque si no, no podemos iniciar el día, tenemos la energía muy baja, ¿ok? Si tú tomas un café, el café solamente te da un golpe falso, te tapa el cansancio y al final te hace bajar más tu energía. Los adaptógenos lo que hacen, como ayudan a reconstruir todo esto, te van ayudando a poco reconstruir tu capital de energía, tu capital de reconstrucción del sistema nervioso y todo. Y por eso son tan esencial en las personas que están estresadas o las personas con cansancio crónico. Las adaptógenas realmente son difíciles todavía a conseguir en Colombia, porque si se consiguen son muy costosas, pero hay unas que son muy económicas y la gente ni siquiera sabe cuáles son. Y les voy a decir entonces cuáles son las adaptógenas muy fáciles de conseguir en Colombia que van a ayudar a tener este efecto. Uno, el romero y la ortiga. Muy importantes para reconstruir las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso. Perfecto. ¿Y cómo tomo el romero y la ortiga, Terence? ¿Cómo? ¿Cómo la toma? ¿Cómo los consumo? Entonces la ortiga la puedes hacer en té o secarla y comerla pulverizada o en complemento o en jugo, pasarla en el extractor, el romero en la cocina, en té, en infusión, etc. Y hay una tercera que se llama la maca, que es muy potente, que viene de Perú. Entonces, como somos vecinos de Perú, es muy fácil conseguirla. Sí, esas las tenemos en cuenta, todas estas plantas. Es verdad, sí. Sí. Muy buena. Sí. Terence, por acá nos preguntan, tú sabes que uno trata como de alimentarse más sano con verduras y frutas, pero normalmente son las que tienen más químicos, porque por el baño químico en la siembra. ¿Cómo nos aconsejas de tratar estas frutas y verduras como para quitarle todos estos químicos? No se van a poder quitar los químicos por totalidad. Por eso, siempre lo que recomiendo, si uno come mejor, verán que cómo se gasta el dinero en términos de productos. Si uno quita todo lo malo, tiene más dinero para comprar orgánico. Y ahora, si me escriben en privado, o sabes qué podemos hacer, Ale, Sí. te voy a dar la lista de los proveedores que yo uso y se la mandamos a todo el mundo para que ellos puedan comprar verduras orgánicas, frutas orgánicas, que no son tan costosas. Claro que sí. Marlene, claro que sí, Terence. Y el segundo Marlene, punto, sí. perdóname, el segundo punto es de lavarlas bien. Si no tienes acceso a orgánico, lavarlas bien con vinagre blanco o bicarbonato. Sí, en cuanto también tenemos un producto llamado Kioli, que también es para limpiar frutas y verduras. Buenísimo, me encanta. Esos son extractos de semillas de pomelo, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, es excelente, porque tiene un poder desinfectante fuerte. Sí. Marlene Hernández nos pregunta, ¿qué batidos y jugos naturales recomiendas, Terence? Bueno, depende de la patología, la verdad. Pero sí, para no equivocarse,
a todo el mundo le sirve lo que es verde. Espinacas, acelgas, perejil, apio, pepino, todo esto le sirve. Y después, según los efectos como el estado actual de la persona, las zanahorias, las remolachas, porque limpia el hígado, la sangre, para la anemia, para el tubo digestivo. Bueno, las frutas también en extracto pueden ser muy buenos, pero en mi caso recomiendo mucho los extractos y no los batidos. Extractos. Perfecto. Por acá, la señora Clara Duval nos pregunta, no sé si, desde Estados Unidos, consumo avena orgánica Muy y bien. varias semillas, eneldo, anís, coco rallado, nueces, canela, Sí, sí. pero la coloca en agua hirviendo. ¿Eso está bien? Hirviendo no, te recomiendo más bien más tiempo en frío, porque así el calor no va a dañar micronutrientes. Por ejemplo, las enzimas son las más frágiles al calor. Entonces, por ejemplo, entre 42 y 46 grados ya no hay más enzimas. Por eso es mejor poner agua fría, remojarla toda la noche y después entonces filtrar y ahí comerla. Eso es lo que recomiendo. Y si es orgánica, muy bien. Eso es el punto de Estados Unidos o Europa. Tenemos productos certificados. En Colombia todavía no se hace. Por eso no recomiendo tanto la avena en Colombia. Claro, perfecto. Bueno, estamos en Latinoamérica. ¿Qué nos dices del maíz, Terence? Ajá, bueno, maíz, maíz, maíz. Mira, si es maíz natural, sin químico, con el proceso tradicional para hacer la arepa, que siempre se remoja antes. Entonces, miren, el hecho de remojar activa el proceso enzimático, quita los productos, los fitoquímicos que bloquean la digestión, y allí podría ser, si realmente es pocas dosis, realmente poquita dosis de maíz natural y bien hecho, ¿sabes? Eso sí podría ser, pero el problema es que ahora casi todos son modificados y tiene un índice glicémico muy, muy alto, y el punto es que antes, ¿por qué no hacía tanto problema el maíz? No había químico, había actividad física muy, muy alta en comparación al sedentarismo de hoy. Es decir, que los carbohidratos que consumían los gastaban durante el día con el esfuerzo físico. Y tres, al lado había mucha comida con fibra y con micronutrientes. ¿Sí? Entonces, si quieren comer una harina blanca, por ejemplo, papa blanca, arroz blanco o maíz, recomiendo siempre comerlo con mucha fibra. Es decir, con pueblo, zanahorias, soyama, brócoli, etcétera, porque el hecho que se mezcla con fibra, la glicemia no se va a levantar así como si comer solamente carne y harina blanca. Por supuesto. Sino la glicemia se va a ir escalando y entonces podemos prevenir los problemas de azúcar comiendo muchísimo más fibra. Entonces, eso es lo que recomiendo con el maíz o con cualquier harina. Si deciden consumirla, que sea orgánica, limpia, remojada, bien cocinada y con fibra. Perfecto. Terence María Botero nos pregunta acerca de los minerales, los complementos minerales, cómo podemos consumirlos. Los complementos, o sea, Y es si los decir, comprar un recomiendas. complemento. Comprar un complemento. Mira, es muy difícil conseguir complementos de muy buena calidad con una asimilación alta. Entonces, lo que recomiendo, verificar el origen del mineral que dice el complemento que estás comiendo, y también verificar muy bien con tu terapeuta y con los exámenes de minerales que tienes, qué minerales y qué dosis tienes que tomar, porque el cuerpo tiene un equilibrio tan perfecto que el ser humano piensa que no, le voy a echar 1 gramo de calcio o 300 miligramos de magnesio. Uh, Esto puede llegar a más desequilibrio al final, ¿sabes? Entonces es súper importante hacerlo muy bien con un profesional, y si no, tomar minerales que están en un equilibrio perfecto. Y eso viene del mundo natural. Y por eso recomiendo mucho los jugos verdes de extractor, porque si tú tomas un extractor, el equilibrio de todos los minerales, de la fibra, de los carbohidratos, viene en una forma natural, diseñado por la naturaleza. Entonces, los minerales la capacidad de absorberlos son muy altos, porque no hay la fibra que los detiene. ¿Sabes? Cuando hay fibra y minerales, están ahí adentro, el proceso digestivo es de sacar la fibra
y absorber los minerales. Si tú tomas un jugo verde sin fibra, solamente tienes el líquido que es absorbido muy rápidamente. Eso es uno. Y dos, si quieres realmente uno de los mejores complementos para los minerales, son las algas, porque es un producto completamente natural, las plantas medicinales, por ejemplo, la echinacea o el polen que cosechan las abejas, y el agua de mar, que es una maravilla. Perfecto. El agua de mar es muy potente. Claro, y antes de eso, María Páez nos pregunta, ¿cómo sabemos qué vitaminas o minerales tenemos deficiencia en nuestro cuerpo? ¿De qué vitaminas y minerales? ¿Cómo lo sabemos, Terence? Te digo honestamente, todos tenemos deficiencia. Todos. Porque con las condiciones que tenemos, por ejemplo, el hecho de estar en Bogotá, te contaminas muchísimo, entonces tus minerales son absorbidos para neutralizar la acidez, ¿ok? Dos, el agua que tomamos igual, nos quita minerales. Tres, el estrés crónico, como aumenta tu metabolismo, quemas más recursos, más minerales que sacan de ahí. Entonces, lo que recomiendo, por eso es súper importante tener una dieta que es muy cargada en micronutrientes, para tratar de justamente reequilibrar esto. Y por eso, eso es mi caso personal, pero yo tomo entre medio litro y 1 litro de jugo verde al día, tomo todos los días agua de mar, todos los días algas, todos los días ensaladas grandísimas de verduras crudas, todos los días germinados, porque todo esto está cargado en micronutrientes. Y entonces, más vas a comer estas cosas, más vas a aumentar tu nivel de minerales. Pero si quieres estar segura, hazte exámenes de todos los minerales. Claro que sí. Con orina y con sangre, porque tenemos que ver los dos. Por supuesto. Terence, por acá nos dicen que gracias por la presentación muy completa, gracias por la conferencia. Gracias. Sí, va muy buena la información, Terence. Vamos a ver otra pregunta. Memorias para... Ustedes pueden entrar, todos los que quieran ver nuevamente la presentación, entran con el último link a su correo y la pueden ver las repeticiones cuando quieran. Igual se Sí. puede dar la información también con el link para que lo vean luego. ¿Saben qué? Si quieren más información, síguenme en Instagram, porque, bueno, esta semana no pude postear, pero lo que me comprometo a hacer, porque es mi plan, o sea, es algo que tengo en cabeza, es realmente demostrar todo este estilo de vida, cómo llevarlo, y siempre después explicando el por qué y el cómo, y el por qué y el cómo de las patologías también. Y eso me encantaría, me encanta poder compartirlo, porque yo considero que es algo que todo el mundo tiene que tener acceso para poder mejorar su salud. O sea, tenemos muchos, ¿sabes? Pasamos de especialista en especialista sin encontrar respuestas, pero la respuesta está dentro de nosotros y la respuesta se hace vía el conocimiento. Entonces, cuando tú practicas las cosas que son adecuadas para el ser humano, o sea, no hay razones de no mejorarte. Entonces, eso es como lo que puedo recomendar. Realmente, investigar, leer, aprender y siempre tener todos los puntos de vista. Y después uno mismo decidir para uno qué juzga mejor. Pero yo pienso que yo lo veo como terapeuta y en mi práctica las personas han perdido completamente el control y la responsabilidad de su salud. Yo, no, es que doctor, ¿qué tengo que hacer? Y eso me pasa a mí, por ejemplo, pero a muchos médicos. Doctor, ¿qué tengo que hacer? El doctor te da consejos y de pronto no aplicas todo o lo aplicas, pero no era exactamente lo que tenías que hacer. Y entonces echas la culpa al doctor, porque no, él me dijo de hacer esto, no me funciona, pero entonces perdimos nuestra responsabilidad. Y por eso lo más importante para ser responsable es de tomar, o sea, tomar el cargo de nosotros y empezar a cambiar nuestra forma de vivir y de pensar. Ese es el Claro. Qué buen mensaje, Terence. Bueno, en nombre de Cuanta te doy las gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con todos. Gracias a todos los que se conectaron a este evento. Pueden hacer sus preguntas también a través de las redes sociales de Terence. También en Cuanta estamos disponibles para asesorarlos sobre todo este tema. Y no me queda más que desearle una muy feliz noche. No sé si Terence vas a comentar algo al final. No, he terminado, yo he dicho todo, la verdad.
Perfecto. Lo que puedo decir es solamente el cambio es de adentro. No hay que parar de buscar afuera en su salud, ¿sí? No es la pastilla mágica que te va a ayudar. O sea, los productos saludables y buenos funcionan, pero funcionan si tú también haces tu trabajo. Y tu trabajo son tus hábitos, tu forma de pensar, todo lo que haces al diario. Eso es mi mensaje, creo. Porque no, nada lo va a salvar afuera, o ni un medicamento específico, ni un médico. Lo que lo va a salvar es como lo que hace usted con su vida, realmente. Excelente mensaje. Debemos Gracias. el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, Exacto, sí. Gandhi, ¿cierto? Dijo eso. exactamente. Espero que tengan feliz noche. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Hasta luego.